Familia, hace muchos años cuando estábamos por plantar esta iglesia, cuando estábamos en el proceso de diseñar el modelo de ministerio que íbamos a seguir aquí en Christos Community, recuerdo que leí un libro que se llama From Good to Great, se llama en inglés, y este libro popularizó la idea de que una organización es como un autobús y que la persona que está creando esta organización es como el chofer, como el conductor del autobús, quien va manejando, y que para el éxito, para tener éxito en esta organización, es necesario tener la gente correcta dentro del autobús, la gente incorrecta debe bajarse del autobús, y no solamente eso, sino que dentro del autobús la gente debe de estar sentada en el lugar correcto si es que el autobús va a llegar al destino para el cual fue diseñado, en este caso la organización. Pasajes como el que tenemos en esta ocasión delante de nosotros, Hechos capítulo 5, me recordó a mí que la iglesia es como ninguna otra organización en el mundo y en la historia de la humanidad. Porque, hermanos, no soy yo quien va manejando el autobús no es mío. Esta organización llamada la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo, a nuestro Dios trino y uno. Él es quien es el dueño, Él es el que va manejando, Él es el que dirige, Él nos dice a dónde ir. Mi función entonces no es ser el conductor, sino estar dentro del autobús, sentado en el lugar correcto, e invitar gente a que nos acompañe para ir en la dirección en la cual nuestro Señor nos está llevando. Este pasaje que tenemos enfrente de nosotros habla de la iglesia, hermanos, de una manera muy particular, pienso yo, de una manera particularmente importante para nosotros, los creyentes aquí en el siglo XXI. Recordemos que la iglesia no inició en el libro de los Hechos, la iglesia inició en el libro de Génesis, puesto que la iglesia es el conjunto de todos los creyentes, de todas las personas a las que el Señor ha decidido salvar. Entonces, la iglesia tiene sus orígenes en Génesis, sin embargo, podríamos decir la iglesia en el sentido moderno de la palabra, de una manera que es más reconocible para nosotros. Vemos su formación, sus años de formación aquí en el libro de los Hechos. Y nos recuerda Hechos 5, perdón, que lo que hace que la iglesia sea relevante hoy es la presencia fiel. La presencia fiel de la iglesia en esta tierra. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea relevante hoy? A través de la iglesia, nuestro Señor expresa su presencia llena de misericordia, su presencia que es fiel. El Señor ha establecido su iglesia ha permanecido, está permaneciendo y seguirá permaneciendo hasta el día en que el Señor regrese. Amados, esto es más que una historia, esto es más que una lección de historia, esto es más que una charla para construir un equipo, para animarnos a yay, somos parte del equipo que está ganando. Hermanos, es mucho más que eso, porque el Señor expresa su fidelidad, el Señor expresa su misericordia al dejar a la iglesia aquí en esta tierra. Ha estado desde siempre, por todos estos siglos ha estado la iglesia, hermanos, y el problema es que podemos acostumbrarnos a la misericordia de Dios. La iglesia continúa, el Señor no ha regresado y empezamos a dudar que vaya a regresar. Empezamos a dudar que realmente vaya a cumplir su palabra de juzgar todo pecado. Empezamos a dudar que el Señor vaya a hacer que su justicia prevalezca. Hermanos, corremos el riesgo de acostumbrarnos, de dar por hecho, hermanos, que Dios nos debe a nosotros paciencia, gracia y generosidad. Nos acostumbramos a que así siempre ha sido, así siempre va a ser, no sabemos si el Señor va a regresar o no. A lo mejor realmente no es lo que Él dice que va a hacer. A lo mejor solamente nos dijo esto
para asustarnos o para ventilar su frustración. Hermanos, esa es una posición muy peligrosa. Que nosotros nos acostumbremos a lo que estamos viendo y que en base a nuestras circunstancias las proyectemos y de esa manera nosotros decidamos qué creer sobre nuestro Señor. Es un mensaje muy importante para nosotros, de manera personal, de manera individual, para nosotros como congregación. Es un mensaje muy, muy importante, hermanos. Lo que hace que la iglesia sea relevante hoy es de que a través de ella nuestro Señor expresa su compasión, su fidelidad. Para entender este mensaje necesitamos la ayuda de Dios, el Espíritu Santo. Roguémosle a Él ahora, hermanos. Pidámosle que nos bendiga. Oren conmigo. Nuestro Dios, venimos a ti. Te suplicamos, Señor, háblanos, transfórmanos. Señor, danos la prudencia, la sabiduría de poner atención, de darnos cuenta que este es un acto de adoración. Concédenos, Señor, hacerlo. Concédenos adorarte de la manera correcta. Una vez más, háblanos, moldea nuestros corazones, Señor, para que se parezcan cada vez más al tuyo. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos todo. Amén y amén. Estamos en el capítulo 5 del libro de los Hechos, hermanos. Continuamos con nuestra serie y si lo ha leído, usted va a notar que empieza a surgir un patrón. Una vez más, tenemos aquí otro encuentro con las autoridades. Una vez más, tenemos una discusión bastante seria, bastante fuerte entre los discípulos y los líderes religiosos de Israel. Básicamente es por el mismo, entre comillas, crimen que se está acusando a los discípulos de estar enseñando en el nombre de Jesús, estar recordándole a las autoridades el crimen que cometieron. Es más de lo mismo. Las autoridades hasta cierto punto reaccionan de la misma manera. Les prohíben a los discípulos que sigan hablando en el nombre del Señor. Les prohíben que sigan cumpliendo con su ministerio, con el servicio al cual el Señor les llamó. Y también, hermanos, otro elemento que es común a los capítulos que hemos leído anteriormente, es que aquí en el capítulo 5 se muestra claramente el poder de Dios, el Espíritu Santo. Se muestra, y en particular se muestra de una manera que es, podríamos decir, controversial. Podríamos decir que es una manera que muchas personas, cuando hacen referencia a este pasaje, hablan o de la brutalidad de la cristiandad o de lo primitivo que es este sistema de creencias, de este sistema filosófico. Pero es realmente un despliegue de el poder de Dios, el Espíritu Santo. De lo que estoy hablando al principio del capítulo, leemos que hay una pareja, perdón, una pareja, Ananías y Zafira. Ellos venden algunos terrenos, mienten en referencia a cuánto dinero realmente habían conseguido, dieron cierta parte a la iglesia, se quedaron ellos con otra parte, y lo que sucedió es que en ese momento, cuando los discípulos declaran, has mentido a los hombres, pero no puedes mentir al Señor, o por qué es que tienes esta intención de mentir, o por qué decidiste mentir, pecar en contra del Espíritu Santo. El hombre cae muerto en el versículo 5, ¿sí? Apenas escuché esto y cae muerto. En el versículo 10, en ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro, ella siendo la esposa. Ananías es el esposo, Zafira era su esposa. Y ambos mintieron, pecaron en contra del Espíritu Santo, contra el Señor.
fueron juzgados y murieron. Y entonces mucha gente dice, men, esto es una barbaridad. Y la verdad es de que no es una manera muy atractiva de invitar gente a la iglesia, ¿cierto? Venga, traiga sus ofrendas y si están incompletas, bueno, algo puede suceder. No se trata de eso, hermanos. Realmente el enfoque de este capítulo 5 es en el poder de Dios, el Espíritu Santo, para establecer a su iglesia, para proteger a su iglesia, para demostrar que es Dios quien está detrás de este grupo que Él ha elegido. Es lo que va a durar la iglesia. Cuando los discípulos son arrestados y son traídos ante los líderes religiosos de Israel, uno de ellos en particular, muy sabiamente, sugiere cómo es que deberían de proceder. Empezando en el versículo 34, nos dice un fariseo llamado Gamaliel, un maestro de la ley, perdón, muy respetado, perdón, una persona muy respetada, muy apreciada por todos, les dio un consejo a los fariseos. Y básicamente lo que dijo él, dije, miren, hombres, no es la primera vez que sucede. Ha habido otras personas en el pasado que se han levantado, han hecho un reború, han hecho un barullo, dicen que son importantes, pero en cuanto el líder muere, el movimiento muere. Entonces, dejemos o dejen a estas personas en paz. Si no es de Dios, y aquí está, esta es la parte importante, dice él, si no es de Dios, entonces de seguro va a suceder lo mismo. No va a haber ningún problema si esto es de origen humano. Pero si es de Dios, no van a poder detenerlo. Esa es una gran declaración, hermanos. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y aquí estamos, siglos después de Génesis 3, siglos después de Hechos capítulo 5, y aquí estamos, y aquí continúa la iglesia. No se ha podido detener. Hermanos, ha habido líder tras líder, poder tras poder, que ha intentado destruir a la iglesia, que ha intentado remover este problema para ellos llamado la iglesia, y aquí continúa. El pueblo del Señor, a veces numeroso, a veces un remanente solamente, pero aquí continúa. Hermanos, esta es una demostración del carácter del Señor. No es que el Señor se le haya olvidado su plan, no es de que el Señor esté tratando de hacer ninguna otra cosa, sino cumplir con el plan que Él mismo ha propuesto. Y la presencia de la iglesia a través de todos estos siglos, hermanos, es una clara demostración que nuestro Dios es paciente y es compasivo. Es paciente y compasivo. Jehová de los ejércitos es de esta manera. Y la evidencia la podemos ver en su iglesia. A través de ella, nuestro Señor expresa esta compasión y expresa esta paciencia. La Biblia nos dice claramente, hermanos, que el Señor no encuentra placer en la destrucción del impío. No es una debilidad del Señor que todavía estemos aquí, no es una debilidad del Señor de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no se haya cumplido, no es falta de poder, no es una falta de voluntad o falta de recursos, no, es compasión, hermanos. El Señor es paciente y Él no desea, Él no encuentra placer en destruir al impío. Nos está dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de escuchar su mensaje, de conocer la verdad. El Señor desea que todo mundo venga al conocimiento de su salvación. Ese es el deseo de nuestro Señor. Este deseo está expresado a través de la presencia fiel de la iglesia aquí en la tierra. Porque el Señor ha permitido que su iglesia prevalezca, que su iglesia continúe. El Señor a través de ella continúa
expresando su compasión, su paciencia, continúa proclamando este mensaje de verdad. Hermanos, necesitamos nosotros en Christos Community, necesitamos considerar la parte que somos de este grupo mucho más grande que se llama la Iglesia del Señor. Nosotros hemos estado buscando cumplir con nuestra misión por años, ¿cierto? 10 años, 12 años, 15, 13, muchos años. La Iglesia del Señor tiene muchos siglos. Al mismo tiempo, somos una parte pequeña de esta presencia del Señor, que es mucho más grande. Pero es importante que conozcamos este aspecto, en dónde estamos nosotros, Christos Community, qué parte somos nosotros de lo que el Señor está haciendo. La respuesta de los líderes religiosos de Israel fue algo que yo consideraría una reacción, podríamos decirlo, normal. ¿Sí? Gamaliel les está diciendo que los dejen ir. No los dejaron ir inmediatamente. Pero, hermanos, en esta acción, los líderes religiosos de Israel podrían pensar que ellos eran los que estaban a cargo de todo, pero una vez más el Señor demuestra que no, que es Dios quien está a cargo, que es Dios quien va a cumplir su plan a través de su iglesia. Y a pesar de que los líderes religiosos tienen cierta autoridad o poder humano sobre la iglesia, no pueden detener a la iglesia para que continúe expresando esta compasión, esta presencia fiel del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, la iglesia expresa esta compasión al claramente proclamar lo serio que es el pecado y la realidad del dolor. La iglesia, el mensaje que el Señor nos ha dado, el mensaje que el Señor proclama a través de su iglesia, hermanos, es el mensaje de verdad. No son medias mentiras o medias verdades, no son medias tintas, no es vamos a pretender que todo está bien y todo es color de rosa, veamos en esta dirección, ignoremos nuestros problemas. No, hermanos. El mensaje del Señor a través de su iglesia es un mensaje completo, de verdad, que considera toda la realidad. Y a través de esta proclamación es que el Señor demuestra su compasión. Nos está diciendo, tengan cuidado. El Señor está diciendo, hay un problema aquí adelante. O de hecho hay un problema aquí en el presente. Y ese problema es el pecado. Sepan que va a haber dolor en esta vida, pero yo estoy con ustedes. El Dios trino del universo nos dice esto, hermanos. La iglesia no está aquí nada más, como decimos en inglés, buying time. Es nada más, aquí me voy a quedar sin hacer nada, esperar a que el Señor venga. No, tenemos este llamado de proclamar la verdad. Y al proclamar esta verdad, hermanos, estamos siendo compasivos. Al decir lo serio que es el problema. Por eso tenemos el caso de la pareja al principio. Tenemos el caso de Ananías y Zafira. Hermanos, es un asunto muy serio querer mentirle a Dios. Es un asunto muy, muy, muy serio. Es un asunto muy serio pecar de manera intencional, consciente. Y usted me va a decir, ok, Alex, siendo honesto, ya lo hice, yo lo hice al menos una vez y aquí sigo vivo. No me pasó lo que a Ananías y Zafira. Esa es la compasión de Dios para ti. El Señor no ha cambiado. El Señor no ha cambiado en sus estándares. Y si tú y yo hemos pecado como Ananías y Zafira y seguimos tú y yo aquí, en lugar de pensar de que el Señor es débil o de que el Señor no le preocupa o de que el Señor está ocupado, hermanos, celebremos la compasión y la paciencia de nuestro Dios, porque no deberíamos de estar aquí. No deberíamos ir en la dirección en la que vamos de camino al cielo, deberíamos ir de camino al infierno. Y sin embargo, el Señor es compasivo y misericordioso.
Es un asunto muy serio, hermanos, pecar en contra del Señor. El mismo Gamaliel les dice a los líderes religiosos de Israel, ok, dejen a estas personas en paz. Si es de origen humano, va a fracasar. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, va a fracasar, dice en el versículo 38. Pero escuchen lo que dice en el versículo 39. Pero si es de Dios, no podrán detenerlos y ustedes se van a encontrar luchando contra Dios. Ahí está la advertencia. Es un asunto muy serio. No es un asunto, hermanos, trivial encontrarnos luchando en contra de Dios. Este es el mensaje de la iglesia. Tenemos un problema y el problema es el pecado y el pecado es algo muy serio, profundo, es algo deadly, decimos en inglés, trae la muerte. Tengamos cuidado, gente, tengamos cuidado. Hay solamente una solución y esa solución es Jesucristo, quien es, siendo Dios, se hizo como nosotros en el pecado para pagar nuestra deuda, para pagar nuestra transgresión y darnos entonces el perdón que necesitamos, la transformación que requerimos, la adopción que tanto anhelamos. ¿Por qué? Todo por su gracia, por ninguna otra razón, porque Él quiso hacerlo. Él mismo deseó satisfacer su justicia en sí mismo, se ofreció a sí mismo, sufrió la muerte en la cruz, venció a la tumba, se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso es de que el Señor puede ser compasivo y extender su gracia y ser paciente porque la deuda ha sido pagada. Pero el carácter del Señor no cambia. El mensaje, hermanos, de la iglesia es un mensaje de compasión al proclamar toda la verdad. El pecado es algo muy serio. El dolor es una realidad también. ¿Por qué? En este caso, los líderes religiosos escucharon a Gamaliel a medias, dejaron ir a los discípulos, pero en el versículo 40 nos dicen que los azotaron, llamaron a los apóstoles y pum, los azotaron, algo así como que para que no me olvides, ¿cierto? Pum, pum, aquí está, para que veas que yo soy quien está a cargo. Eso no fue lo que dijo Gamaliel. Gamaliel dijo, déjenlos ir, pero los discípulos, los líderes religiosos dijeron, de pasada les damos unos cuantos golpes para que recuerden y sepan quiénes somos. Una expresión de su pecado, ¿cierto? Hasta cierto punto, una reacción natural. Les ordenaron también que no hablaran más en el nombre de Jesús y después lo soltaron. Ese no era el plan de Gamaliel, pero los líderes religiosos dijeron, esto es lo que vamos a hacer. Demostrando aquí, una vez más, hermanos, lo difícil, lo imposible que es erradicar el problema del pecado con nosotros mismos o por nosotros mismos. Es compasivo entonces proclamar la seriedad del pecado y la realidad, la seriedad del pecado y la realidad del dolor. Fue doloroso para los discípulos, no fue algo sencillo, los golpearon a quien no les dolería. Y el Señor no está cubriendo nada de esto, nos está diciendo toda la verdad, porque al decirnos toda la verdad, el Señor está proclamando su compasión. También es compasivo, hermanos, señalar que el Señor está obrando. Es compasivo decirnos a nosotros que Él va a obrar de una manera que nosotros podemos verlo. No se trata de expresar compasión nada más diciendo, hey, estos son los problemas, es un problema bien serio y si no hay algo, la única solución es Jesucristo y aparte de esta solución todo el mundo va a ir al infierno. No es nada más eso, es compasivo expresar la realidad y la realidad del problema, del dolor. También es compasivo, hermanos, decirnos, no tienen ustedes que imaginarse nada. No tienen que esperar a ciegas, no tienen que esperar solamente basado en las circunstancias. No. El Señor muestra su compasión al decirnos, yo puedo confirmar mi obra en ustedes de manera interna y de manera externa. En otras palabras, ustedes pueden darse cuenta, ustedes, de manera personal, que yo estoy con ustedes. Y ustedes pueden darse cuenta de manera externa que yo estoy con ustedes. En este caso, los discípulos, después de que los golpearon, y quiero que recordemos eso, no solamente fueron golpeados, ¿cierto? El versículo
nos dice que fueron azotados, que los azotaron, no nada más les golpearon, los azotaron. Ok, eso fue en el versículo 40. En el versículo 41, así pues los apóstoles salieron del consejo de los líderes con el Sanedrín, los líderes religiosos de Israel, llenos de gozo, y este no es un typo, hermanos, salieron llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Esta frase, esto, lo que aquí nos dice Lucas es muy interesante, porque nadie está viendo este gozo. Este gozo es algo interno. Esto es un gozo que ellos van experimentando en ese momento. Y están gozosos no por el dolor que sufrieron, hermanos, porque eso es antinatural. No van a, hey, qué bueno que nos azotaron, yay, no. Sino porque fueron considerados dignos de sufrir una afrenta, de sufrir deshonra, para que el nombre del Señor fuera honrado. Así es lo que ellos ven. No es de ser positivo, hay que pensar positivamente, hay que buscarle el lado amable a todo. No, hermanos, esto es una convicción interna, real, profunda. Fueron llenos de gozo. Esa expresión nos dice que es algo, un asunto del corazón y que estos hombres están convencidos. Lo que sucedió hoy, este azote que nos dieron, demuestra que Dios está obrando en mí. El gozo que siento demuestra que Dios está obrando en mí. Aún me duelen los latigazos, aún me duele la paliza que me dieron, pero el gozo que tengo también es real. El gozo que siento es real. Dios está obrando en mí. El evangelio es cierto. Estoy convencido de esto. Es cuando Dios, el Espíritu Santo, le habla a nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Él. Es una convicción interna. Una convicción, hermanos, que tal vez nadie más puede ver, pero que nosotros sabemos que está allí. Eso es compasivo. Mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor, mientras esperamos a que todo esto que llamamos vida, universo, tierra, pase, hermanos, mientras estamos esperando, mientras estamos sufriendo la realidad, la seriedad del pecado y la realidad del dolor, hermanos, nuestro Señor es compasivo y nos da evidencia. Y te pregunto, cristiano, ¿la has visto tú? ¿Tienes tú esa evidencia interna de que el Señor está obrando en ti? ¿Podrías tú decir, como los apóstoles aquí, que estás lleno de gozo por ser considerado digno de sufrir una afrenta o sufrir deshonra, burla, dolor por causa del nombre? Me gusta mucho cómo es que Lucas no nos dice por causa del nombre del Señor, solamente dice por causa del nombre, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres a través del cual pudiéramos ser salvos. No hay otro nombre bajo la tierra. No hay otro nombre en los cielos, hermanos. No hay otro nombre en ningún otro lugar a través del cual podemos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Y también el Espíritu les muestra a los discípulos que los está cambiando al proveer evidencia externa. Al final del capítulo, versículo 42, dice, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaron de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Se les había prohibido hacer esto, literalmente, oficialmente, y ellos dijeron, es más productivo, es mejor servir a Dios que escuchar a Dios que escuchar a los hombres, y lo siguieron haciendo, siguieron sirviendo a la gente, poniendo ellos en riesgo sus propias vidas, siguieron sirviendo a la gente para el beneficio de la gente. Esa es la confirmación externa que el Señor está proveyendo para que todo mundo se dé cuenta que es Él quien está obrando. Esto, hermanos, es también una expresión de la compasión de nuestro Señor. Nos muestra a nosotros de manera interna, a través de nosotros a la sociedad de manera externa, que Él continúa obrando, que Él está aquí, que Él es fiel.
Este gozo interno por sufrir una afrenta solamente es posible porque Dios está obrando en nosotros. Esta señal externa de servicio a otros hermanos solamente es posible porque Dios está obrando en nosotros. De esta manera, a través de la presencia fiel de su iglesia en la tierra, el Señor muestra su compasión. ¿Podemos nosotros aquí en Christos Community, podemos nosotros decir que somos así? Es una pregunta. ¿Podríamos decirlo? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí. Podemos decir que somos una expresión de la paciencia, la generosidad y la compasión de Dios para esta comunidad. No es por nosotros, claramente, ¿sí? Tenemos problemas, tenemos limitaciones, malos entendidos, diferencias culturales, preferencias culturales. Tenemos diferentes puntos de vista en casi absolutamente todos los aspectos de la vida. Sin embargo, hermanos, estamos juntos, unidos, no por ninguna de estas cosas, sino porque Dios nos ha salvado. Estamos aquí y estamos confesando, a veces a regañadientes, que todos somos pecadores, que todos necesitamos la ayuda del Señor, sin importar nuestras preferencias culturales, sin importar qué tan bien o qué tan mal hablemos español, sin importar qué tan bien o qué tan mal estén nuestros países de origen, sin importar nuestras posiciones sociales, culturales, económicas, decimos, soy tan pecador como el peor de todos. Necesito ayuda. De alguna manera, hermanos, estamos nosotros expresando que estamos aquí porque Dios es paciente y generoso y bueno y lleno de gracia. Entonces, hermanos, creo yo que en humildad debemos de arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos porque a veces escuchamos a las circunstancias en lugar de escuchar a la palabra del Señor. El Señor nos dice que su iglesia va a prevalecer, que las puertas del infierno no van a aguantar el ataque de su iglesia. Y amados, en ocasiones nosotros vemos a Christos Community, vemos a nuestra gente, vemos nuestras circunstancias y nos da temor. A veces pensamos, Dios no está con nosotros. Está con aquella iglesia que está creciendo, está con aquella iglesia que es famosa, está con aquella iglesia que claramente tiene todos los recursos, pero no aquí. Pobrecito de nosotros. No, hermanos, necesitamos arrepentirnos. Nosotros, como pueblo del Señor, nosotros, como una congregación de la iglesia del Señor, estamos llamados a cumplir con una misión que ninguna otra congregación puede cumplir. Espero, hermanos, que lo crean. Espero, hermanos, que abracen ustedes esta verdad. Y si me está escuchando y usted no es miembro de nuestra iglesia, espero que se decida. Que diga, sí, vamos a hacer esta relación oficial. Espero que nos acompañe en el autobús, en la dirección en la que vamos. Descanse usted, esté seguro, yo no voy manejando. Es Jesucristo mismo quien va manejando. Es Dios el Espíritu Santo quien nos da el poder. No nuestro dinero, no nuestro edificio, no nuestros libros, no nuestra denominación. Arrepintámonos, hermanos, de minimizar nuestra participación en su presencia fiel en esta tierra. Porque somos esa expresión, aún nosotros, aquí en Cristo. Porque el Señor no ha cambiado. ¿Cómo podemos nosotros ser parte de esta presencia fiel? Hermanos, en particular, busquemos la alegría. Y se va a ir extraño. Busquemos la alegría de la deshonra, si eso va a honrar a Jesucristo. Y yo sé, para nosotros los americanos esto es extremo difícil, ¿cierto? Porque la cultura nos dice, tenemos derechos y necesitamos pelear por esos derechos, lo cual es cierto hasta cierto punto. Debemos de pelear por nuestros derechos, pero ¿saben qué, hermanos? En ocasiones el Señor nos llama a que concedamos esos derechos, a que los pongamos por un lado, a que suframos deshonra hablando humanamente, para que quede claro que no hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Cristo Jesús, Dios el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. A veces, hermanos, es necesario sufrir deshonra
para que quede claro que nuestro deseo es honrar al Señor. Necesitamos en ocasiones dejar por un lado nuestros derechos, hermanos. Y va a ser doloroso, ciertamente va a ser doloroso, pero el gozo de hacerlo para la gloria del Señor y el beneficio de otras personas, hermanos, es lo que nos va a permitir seguir adelante. El dolor va a estar allí, el gozo también va a estar ahí. Y nos va a recordar que en algún día, en un futuro no muy lejano, solamente va a ser el gozo. El dolor va a ser removido. Nos va a recordar, hermanos, y nos va a motivar a que deseemos ese día que está no muy lejos, en el cual el Señor nos va a recibir en gloria y nos va a decir: bienvenidos, siervos fieles, humildes, entren al descanso que el Señor ha preparado para ustedes. Busquemos este gozo, hermanos. Estemos listos cuando llegue el momento. Y para estar listos, hermanos, necesitamos la ayuda del Señor, y el Señor nos provee su gracia a través de este mensaje y ahora a través del sacramento de la Santa Comunión. Cristiano, ven a la mesa del Señor ahora. Ven para que recibas la gracia de Dios, la cual asegura su presencia fiel en ti. Y con esta gracia, ahora tú vas a tener la capacidad de estar fielmente presente entre aquellos quienes te rodean. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Amén.